a auxiliar al recién nacido desde el nacimiento. La idea es que yo te dé un breve resumen de qué se trata la reanimación neonatal y cuáles son las recomendaciones que actualmente están vigentes. Evidentemente, esto no sustituye al entrenamiento impartido por la American Academy of Pediatrics y la Asociación Americana del Corazón. Es muy importante que pongas atención en los puntos donde la reanimación básicamente puede cambiar y es muy importante para el ENARM y para la preparación que vas a tener porque finalmente muchas preguntas van seriadas de acuerdo a la respuesta al neonato. Te repito, esta última actualización, que es el manual de la séptima edición, salió desde el año pasado y por lo tanto es muy probable que para este NARM ya estén actualizadas esas preguntas. Por eso es muy importante que consideres los puntos que voy a mencionar y sobre todo mantengas el orden. Dentro de los diferentes algoritmos de reanimación que existen tanto para niños como para adultos, este a mí me parece que es el más simple, por lo tanto también es uno de los más preguntados. En general, podemos estimar que el 10% de los recién nacidos van a requerir algún tipo de asistencia para nacer. Esto significa que uno de cada 10 niños no van a lograr hacer esa transición normal que se logra gracias al pinzamiento del cordón y la estimulación que básicamente va a promover esa primera gran respiración. Lo que consideramos también es que de esos 10 de cada 100, uno va a necesitar alguna medida compleja para poder sobrevivir. Y ahí estamos hablando principalmente de intubación orotraqueal y o masaje cardíaco. Se estima que uno a 2 de cada 1000 van a requerir inclusive el apoyo con algún tipo de medicamento durante la reanimación. Por eso es muy importante que consideres cuáles son los tipos de preguntas que pueden llegar a, sobre todo a hacer en el aspecto cuando el bebé no nació de la manera más idónea. ¿Cuál es la idea de todo este manual en general y sobre todo es prevenir lo que se llama asfixia perinatal? Se estima que el 19% de las muertes neonatales al año se dan precisamente por una mala reanimación. Utilizando técnicas de reanimación, también se ha estimado que podría mejorar la evolución de más de 1 millón de recién nacidos anual. Por lo tanto, este manual está hecho únicamente para que el que atiende un parto tenga muy bien organizadas las ideas y el orden en pasos de cómo es que se debe de promover esta transición en el neonato recién nacido. Es muy importante y hago esta aclaración, no sustituye esto de ninguna manera a leer el manual de reanimación, por lo tanto esto considéralo solo como un breve repaso y una ayuda para contestar preguntas en el ENARM. Vamos a repasar un poco de qué es lo que sucede a nivel fetal y qué es lo que vamos a promover una vez que nace el paciente pinzando el cordón. El primer paso que debemos considerar es, básicamente tenemos una vena, que es básicamente la que va a llevar toda la sangre oxigenada desde la placenta hacia lo que es el feto. Y la sangre desoxigenada va a regresar a través de dos arterias que van a llevar todos los desechos y sobre todo la sangre desoxigenada a la madre para volver a realizar el intercambio de oxigenación. Conforme entra la vena al cuerpo va a pasar a lo que es una estructura que se llama ducto venoso que va básicamente a llevar sangre oxigenada hacia lo que es la cava inferior. De la cava inferior va a llegar al corazón y a través de lo que es el atrio derecho va a tomar dos caminos. Número uno, la mayor parte por el gradiente de presiones que existe va a pasar al lado izquierdo y de ahí se va a llevar a el ventrículo izquierdo y a la aorta para poder oxigenar el resto del cuerpo. El resto de la sangre, que es más o menos un 20-22%, e inclusive un poquito menos, en algunos sobre todo pacientes restringidos, va a llevar sangre desoxigenada al ventrículo derecho y de ahí a las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares realmente están demasiado vasoconstriñidas y únicamente recibe aproximadamente un 10% del gasto cardíaco que va a permitir el crecimiento y la oxigenación, sobre todo tisular, de los pulmones. Sin embargo, no están hechos para realizar ningún tipo de intercambio. Aquí existe un cortocircuito que se llama conducto o ducto arterioso y que va a permitir el paso a través de lo que es la arteria pulmonar a la aorta,
lo que va a ayudar a que haya menos, sobre todo, sangre desoxigenada a nivel aórtico. De ahí se va a llevar al resto del cuerpo y va a regresar principalmente a través de lo que son las arterias que salen de las ilíacas umbilicales para regresarlo a la madre ya una vez realizado todo el intercambio. En general, una vez que naces y pinzas el cordón umbilical, y esto es, dejas de recibir esa oxigenación a través de la vena umbilical, vamos a necesitar hacer este intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Por lo tanto, lo del líquido pulmonar que se encuentra prácticamente en toda la etapa fetal y que promueve el desarrollo de los alvéolos va a tener que desaparecer. Está bien estudiado que parte es la compresión del tórax, sobre todo en pacientes que nacen por parto, y esto básicamente representa entre un 20 y 30% del líquido que se puede extraer a través de esta manera. El resto lo va a reabsorber, sobre todo por la presencia de unos canales muy específicos que conducen principalmente sodio a nivel alveolar. Y los linfáticos se van a encargar del resto. Pero para que esto suceda tenemos que aumentar la presión intraalveolar y para eso necesita entrar aire. La primera respiración ocupa básicamente uno de los esfuerzos que el neonato tiene que hacer para poder cambiar su presión intratorácica de positiva a negativa. Y con la primera respiración vamos a lograr tratar de aumentar esta presión intraalveolar y las siguientes respiraciones van a tratar de prácticamente mantenerlo abierto. Y el líquido se va a ir absorbiendo de la manera un poco más lenta, pero general en las primeras horas después de haber nacido. En general, la respuesta a la hipoxia, y esto es muy importante ya que la hipoxia puede ser intrauterina o extrauterina, el neonato va a tratar de compensarlo de diferentes maneras. En la primera, vamos a tratar el paciente de irrigar su cerebro y esto va a mantener un esfuerzo respiratorio. Y esto es a lo que básicamente responde el neonato en los primeros momentos en los que empieza a bajar la oxigenación. Va a dar ciertas bocanadas de aire, la presión arterial, sobre todo, y la frecuencia cardíaca se van a mantener constantes, y es aquí lo que vemos, e inclusive pueden discretamente incrementarse. Si el paciente no recibe oxigenación adecuada, esto es, el paciente mantiene sus niveles de CO2 elevados y de oxigenación disminuidos, va a caer en lo que se llama una apnea primaria. Esto lo va a lograr compensar manteniendo una frecuencia cardíaca en rangos todavía, una presión arterial sostenida, pero que si se continúa, básicamente el paciente va a ir decayendo sus niveles de oxígeno y sobre todo va a haber acidosis metabólica. Esto va a considerarse un problema porque esto va a inhibir al centro respiratorio y entonces el paciente va a dar respiraciones agónicas o en su defecto va a caer en lo que se llama apnea secundaria, donde si no se le da oxígeno complementario o se permite la ventilación alveolar, el paciente puede ir disminuyendo sus parámetros vitales hasta caer en bradicardia, hipotensión y prácticamente eso es lo que conocemos como asfixia. El paciente que ya está en una apnea secundaria no va a responder al estímulo táctil que normalmente puede responder el paciente con una apnea primaria. Y eso es vital que lo entiendas para poder saber por qué el orden de los pasos en la reanimación neonatal. Después de que tú permites que el cuerpo se empiece a oxigenar gracias a la administración de presión positiva y a la insuflación pulmonar, y esto es al intercambio de oxígeno, empiezan las variables sobre todo a incrementarse de manera rápida y el parámetro más objetivo con el que contamos es la frecuencia cardíaca. Entonces, en reanimación neonatal y al administrar presión positiva, lo que nosotros vamos a documentar es el incremento de la frecuencia cardíaca en un inicio. Esto nos va a permitir detallar si la reanimación está siendo adecuada o continúa en bradicardia y esto nos documenta que no está siendo adecuada, sobre todo el intercambio gaseoso. Con el consecuente aumento de oxígeno y la disminución del CO2 va a un incremento en el pH, lo cual le va a permitir otra vez al pequeño respirar a lo que es su patrón habitual. Entender que es una apnea primaria, que es aquella que todavía responde al estímulo táctil y que no se considera
patológica, ya que no tiene problemas ni en pH ni en oxigenación y no altera los parámetros vitales, es muy importante. Y que una apnea secundaria ya condiciona un problema de hipoxia tisular y que no va a responder si no se le administra oxígeno y ventilación. La expansión torácica es básicamente producto de que va el bebé a vencer esta presión intratorácica y para eso va a necesitar una presión en esa primera gran aspirada y llanto de 40 a 60 centímetros de agua. Esto va a vencer las resistencias pulmonares, la tensión superficial, que es esta tendencia del alvéolo a colapsarse, y va a ayudar a promover la reabsorción del líquido pulmonar. Ya que una vez da esta primera respiración, la presión intraterósica disminuye a 5-12 centímetros de agua. Y esto es muy importante porque finalmente nosotros vamos a utilizar presiones entre 20 y 30 centímetros de agua para poder mantener y promover la expansión torácica. Lo importante en todo esto es que si el bebé no da este primer llanto, todavía mantiene la tensión superficial aumentada, las resistencias pulmonares, principalmente vasculares, persisten elevadas y si nosotros no administramos la presión necesaria, y es ahí donde toma su nombre presión positiva, el bebé no va a poder realizar este cambio adaptativo. Bueno, quería detenerme ahí porque quiero explicarles. Y finalmente llegamos a lo que son el manual de reanimación. Y es aquí donde las preguntas de la Quería detenerme acá. persisten elevadas y si... ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, quería detenerme ahí porque es muy importante que ustedes comprendan este paso. El bebé cuando está dentro de la panza de la mamá tiene líquido adentro de sus pulmones, no tiene aire. Por lo tanto, tiene un aumento de la resistencia pulmonar. Los vasos sanguíneos pulmonares están vasocontraídos, están cerrados. Entonces, ese líquido que está ahí adentro, que es normal, que es líquido amniótico, tiene que desaparecer, tiene que irse. Se va hacia los vasos sanguíneos y se va hacia los vasos linfáticos. Para que eso suceda, el pulmón que tenía agua se tiene que llenar de aire. Para que eso suceda, el bebé tiene que respirar, es decir, hacer la presión negativa necesaria, tener el estímulo del centro respiratorio, empezar a alargar el llanto para que ese líquido que estaba dentro de los pulmones sea reemplazado por aire. Para que eso suceda, hay que vencer la tensión superficial. La tensión superficial es lo que hace que el alvéolo se colapse, se cierre. Entonces, para vencer la tensión superficial es necesario el surfactante. Surfactante es una sustancia que producen los alvéolos, las células que están adentro de los alvéolos, los neumocitos, y que hace que el alvéolo se permanezca abierto. Y también tiene que disminuir la viscosidad del líquido pulmonar. Todo esto tiene que pasar para que se produzca la expansión torácica a través de la primera respiración del bebé. Hay un cambio de presiones. Adentro del feto, en la panza, cuando el bebé tiene los pulmones llenos de líquido, la presión que hay adentro del tórax es una presión positiva, que va entre 40 y 60 centímetros de agua. No importa, es presión positiva. Cuando yo corto el cordón umbilical, disminuye la resistencia pulmonar, el bebé llora, entra el aire a los pulmones, se vence la tensión superficial y disminuye la viscosidad del líquido pulmonar, la presión intratorácica cambia a 5 a 12 centímetros de agua, o sea, disminuye. Por lo tanto, la segunda respiración se produce cuando el bebé vence esa diferencia de resistencia. Pero es mucho menor vencer la diferencia de resistencia de hacer inspirar y tratar de que entre aire a un lugar donde ya hay, pónganle, 12 centímetros de agua,
a esta que tiene que iniciar cuando está llena de líquido. Por lo tanto, es muy importante la primera respiración. Eso es el mecanismo de explicación de cómo se expande el tórax. Eso quería parar y reparar en eso para que ustedes puedan comprender todo esto tan difícil que está diciendo este médico. Sigamos. ¿Hay alguna pregunta de esto? O sea que la segunda sería la más complicada de la respiración. No sé Porque si es más complicada, creo que la más complicada siempre es la primera. La segunda tiene menos trabajo que a vencer. La primera tiene que vencer un montón de trabajo, el líquido que está dentro. La primera es la que necesita más fuerza. La segunda ya la tiene más liviana porque adentro del tórax hay menos presión. Entonces el aire entra por diferencia de presión. Yo inspiro, genero presión negativa para que entre aire. Pero si yo adentro de mis pulmones los tuviera llenos de agua, cuando yo quiero entrar el aire me va a costar mucho porque no voy a vencer la diferencia de presión que hay porque va a estar muy ocupado de presión adentro del pulmón. Eso es lo que explica, digamos, la expansión torácica. Ahora, este bebé, si nace todo bien, si no tiene hipoxia, si tiene una buena frecuencia cardíaca, si no hay sufrimiento fetal en el momento del parto, y no es prematuro extremo, y tiene buen surfactante, no tendría por qué no iniciar esta primera respiración con el corte del cordón. Es muy pequeño el porcentaje de estos neonatos que cuando nacen necesitan reanimación porque no tienen este estímulo de la primera respiración, que es el 10%, dijimos, y de ese 10%, algunos necesitan reanimación, otros no, y de esos algunos necesitan masaje cardíaco y otro porcentaje cada vez más pequeñito necesita adrenalina. Fíjense que hoy cuando explicaba la apnea primaria y la apnea secundaria, es en este cuadro, a ver si es acá, ahí, esto es asfixia intrapartum. Si hay asfixia adentro, este es el proceso del parto. Acá en esta línea nació. Si en el proceso del parto, de la expulsión o de cuando está dentro de la panza y están con contracciones y no hay, por ejemplo, suficiente dilatación, o no progresa, o viene mal acomodado, viene en alga y hay que darlo vuelta, o tiene circular de cordón, si hay algún proceso que genere falta de oxígeno, intraparto, una asfixia intraparto, se produce lo que se llama la apnea primaria. Entonces, cuando sale y se resuelve ese problema, el bebé comienza a respirar o con el estímulo, el secado vigoroso, logramos que respire. Pero si esta asfixia se prolonga en el tiempo y es muy duradera, le empieza a bajar la frecuencia cardíaca. Fíjense que acá está en 160 en esta línea roja y baja hasta menos de 80. ¿Me siguen la línea roja de la frecuencia cardíaca? Entonces, cuando nació, fíjense la frecuencia cardíaca que tiene, menos de 40. ¿Se entiende el dibujito, el croquis? Por lo tanto, yo acá ya estoy en una apnea secundaria y tengo que aplicar ventilación a presión positiva, que es el paso más importante en el caso de una reanimación. Y esa presión positiva que yo solo doy con la bolsa autoinflable, o el ambú, ¿sí?, es la que va a vencer todas esas resistencias que veíamos recién en este cuadrito de la explicación de estos cambios respiratorios. Si yo tengo los pulmones llenos de agua y el bebé no respira, yo voy a tener que ejercer ventilación a presión positiva para vencer la resistencia pulmonar, la tensión superficial y la viscosidad del líquido pulmonar. Por eso es tan importante y es la primera maniobra que hay que hacer cuando hay una apnea secundaria. Cuando hay una apnea primaria, el bebé lo estimulo y larga el llanto. Ahora, si el bebé hace hipoxia sostenida, la frecuencia cardíaca cae, va a ser a lo sumo un gasping y no va a alargar el llanto. Entonces yo le tengo que dar, eso se llama apnea secundaria, le tengo que dar ventilación a presión positiva para salvarlo. ¿Y cuál es el indicador que me dice a mí que mi reanimación está siendo efectiva?
¿Qué es lo que va a mejorar en ese bebé? ¿Qué es lo que va a aumentar? La frecuencia cardíaca. Muy bien, Fernanda, la frecuencia cardíaca. Si yo logro que aumente la frecuencia cardíaca, vamos por buen camino. Perfecto. Sigamos. El bebé no va a poder realizar este cambio adaptativo. Y finalmente llegamos a lo que son el manual de reanimación, y es aquí donde las preguntas del ENARM casi siempre se hacen. Lo primero que hay que considerar, y en la séptima edición lo menciona, es prepararse para lo peor. Tienes que tener por lo menos documentada la historia perinatal básica. ¿Es un paciente de término o pretérmino? 2. ¿Tiene o no una alteración en el trazo tocográfico? 3. ¿Tiene alguna malformación documentada en los ultrasonidos prenatales? 4. ¿Tiene cultivos positivos la madre o datos de una corioamnionitis? ¿Es Voy a un repasar paciente de esto, término? voy a Última repasar edición lo esto, menciona porque eso Exalia, yo lo y es ahí pregunté. donde toma su nombre presión positiva. El bebé no va a poder realizar este cambio adaptativo. Y finalmente llegamos a lo que son el manual de reanimación, y es aquí donde las preguntas del ENARM casi siempre se hacen. Quiere decir que cuando pasa lo peor, uno tiene que estar preparado. Tiene que tener todos los elementos necesarios para atender ese niño, que pasa en un 10%. Estoy repitiendo muchas cosas, pero quiero que queden claras. Entonces, ahora va a hablar de ese 10% que necesita la reanimación. Y donde es importante estas preguntas que yo también se las hice recién a ustedes y tienen que saber cuando van a una sala de parto a hacer una recepción. Lo primero que hay que considerar, y en la séptima edición lo menciona, es prepararse para lo peor. Tienes que tener por lo menos documentada la historia perinatal básica. ¿Es un paciente de término o pretérmino? 2. ¿Tiene o no una alteración en el trazo tocográfico? 3. ¿Tiene alguna malformación documentada en los ultrasonidos prenatales? 4. ¿Tiene cultivos positivos la madre o datos de una corioamnionitis? 5. ¿El paciente o la madre tienen alguna comorbilidad existente que debamos de considerar al nacimiento? Son muy escasas las que cambian el patrón normal de la reanimación, pero la hernia diafragmática condiciona que si el bebé al nacer tiene dificultad respiratoria se le tenga que intubar, ya que la presión positiva puede empeorar el cuadro clínico, ya que las asas que están metidas en el tórax, al meterles aire, empiezan a desplazar aún más las estructuras intratorácicas. Bueno, dentro de esas preguntas que yo les hice de cuáles son lo que ustedes tienen que saber y preguntarle a la obstetra son las malformaciones fetales que se puedan haber detectado por eco, por supuesto, las que no se detectaron no las vamos a saber. Entre ellas hay una que es la hernia diafragmática. Eso significa que el diafragma, que es un músculo el diafragma, que es un músculo como una bóveda que separa el tórax del abdomen, que es íntegro, que tiene algunos hiatus, que son como orificios por donde entra el esófago, está roto, está a lo mejor separado, está con las fibras musculares muy débiles, tiene dehiscencias, entonces entran las vísceras del abdomen al tórax. Imagínense lo que es eso y la urgencia que representa. Por eso es tan importante que ustedes sepan si hay alguna malformación, así como si en el monitoreo fetal hay algún signo de, por ejemplo, bradicardia o de arritmias. El bebé puede tener otras arritmias. De esto que estoy hablando que es raro, es muy raro, pero tienen que estar preparados para lo peor. Entonces, si el bebé tiene una hernia diafragmática y las vísceras abdominales entran en el tórax, yo le tengo que inmediatamente dar presión positiva, pero eso también me va a complicar. Porque si yo le doy presión positiva con el ambú y lo bolseo, parte del aire que yo le dé a través de la máscara y el ambú o bolsa autoinflable va a ir también al estómago y va a ir también a las vísceras abdominales, va a ir a los intestinos, se van a inflar y eso va a comprimir más las estructuras torácicas, los pulmones dándole menor lugar de expansión y el corazón, produciéndole como un compactamiento al corazón. Por eso ahí, si yo supiera
que tiene una hernia diafragmática, ese bebé lo tengo que intubar para que todo el aire que yo le dé con presión positiva a través del ambú sea a la vía aérea y no a la boca, donde también va a ir algo al tubo digestivo. Esto lo sabe el neonatólogo, pero ustedes también lo tienen que conocer. Seguimos. Profe, ¿y en esos casos el bebé se opera? Sí, claro, la solución es quirúrgica. Mientras tanto, tiene que estar intubado, va a terapia. Hay muchas malformaciones que pueden sorprenderlos, que en realidad no deberían sorprenderlos cuando la mamá tiene unos buenos controles. Por eso, si son enfermeras de las salas de las postas sanitarias, digamos, tienen que apoyar a la mamá para que vaya a hacer los controles necesarios, las ecografías necesarias durante el embarazo y detectar malformaciones, que pueden ser también de la columna lumbar, los mielomeningoceles, o cardiopatías congénitas. Hay muchas cosas que se pueden diagnosticar durante el feto. Y hay cosas que ni hablar, más complejo todavía, pero se pueden operar incluso adentro del útero, antes de que nazca. Entonces, saber lo básico del paciente que vamos a recibir, o por lo menos los antecedentes perinatales más relevantes, es el primer paso. Ahora, el bebé nace y las tres preguntas que tenemos que considerar, y el manual lo especifica, es que van a cambiar un poco, sobre todo el orden y la forma en la que lo hacemos. Es 1, ¿es de término? 2, ¿el tono muscular es adecuado? Y 3, ¿está llorando o respira? Quitaron del manual previo donde consideraban la cianosis otra pregunta a hacer, porque realmente todos los bebés nacen cianóticos. En la panza de mamá tenemos una saturación de oxígeno entre 40. El paciente que vamos Lo a repito, recibir, o por lo menos los antecedentes perinatales más relevantes, es el anótenlo. primer paso. Ahora, el bebé nace y las tres preguntas que tenemos que considerar, y el manual lo especifica, es que van a cambiar un poco, sobre todo el orden y la forma en la que lo hacemos. Es 1, ¿es de término? 2, ¿el tono muscular es adecuado? Y 3, ¿está llorando o respira? Quitaron del manual previo donde consideraban la cianosis otra pregunta a hacer, porque realmente todos los bebés nacen cianóticos. En la panza de mamá tenemos una saturación de oxígeno entre 40 y 50%. Por lo tanto, la cianosis es una regla de nacimiento. Entonces, las preguntas que ustedes tienen que saber, que me van a contestar en un rato, se dividen en las preguntas que se hacen antes de que nazca el bebé y las preguntas que se hacen después que nazca el bebé. Recién explicó las dos. Las que hacen antes del bebé, que tienen que ver con antecedentes, malformaciones, líquido amniótico, edad gestacional, si es un feto, dos fetos, cuántos, si hay controles del embarazo, antecedentes maternos, hipertensión, diabetes, la serología de la madre, malformaciones, trastornos del monitoreo fetal. Y cuando nace, son otras las preguntas, que es, llora, tiene buen tono y edad gestacional. O edad gestacional, tiene buen tono y llora. ¿Sí? Y se sacó la cianosis. El color no es determinante importante, porque todos los bebés nacen con cianosis. Es decir, la saturación que tienen adentro de la panza de la mamá es alrededor de 40-50%. Imagínense, es un pitufo. Hasta que se reacomoda la circulación neonatal y cambian los circuitos y empieza a ir al pulmón y a oxigenarse ahí, el bebé necesita un tiempo, casi 10 minutos, para tener una saturación por arriba de 95. Entonces, el color no es determinante en la pregunta después de que nació. Entonces, estas tres preguntas nos van a delimitar si nosotros podemos, 1, hacer una reanimación inclusive en la panza de mamá, donde el estímulo y el secado y la protección sobre todo de lo que es el apego materno inmediato, que es una de las medidas que más ha ayudado a bebés en el proceso sobre todo de adaptación inicial, se puede llevar a cabo. Si el paciente es de término, llora y tiene un buen tono muscular, significa que el paciente estaba en apnea primaria y respondió bien a la primera estimulación de nacer. Lo único que hay que hacer es colocarlo con su madre, precisamente secarlo de la mejor manera y aspirar secreciones en caso necesario.
Si cualquiera de estas tres preguntas es no, esto es, el paciente es pretérmino, no tiene buen tono o no está respirando y no llora, lo que hay que hacer es lo que se conoce como pasos iniciales. Los pasos iniciales se llevan en este orden porque finalmente la idea es promover la adaptación adecuada. El primer paso es, lo llevo a una cuna de calor radiante, donde lo que vamos a hacer es estimular a que no haya pérdida de calor. Lo que sigue es, vamos a aspirar y colocar en una posición de olfateo al bebé y aspirar secreciones primero la boca y después la nariz para tratar de quitar cualquier tipo de obstrucción que pueda haber. Después lo que vamos a hacer es secarlo. Principalmente vamos a iniciar con la cabeza y posteriormente al cuerpo y vamos a estimular con esto. El estímulo que normalmente se recomienda es a nivel de la espalda, tratando de hacer un pequeño masaje, ¿de acuerdo? Y esto lo tenemos que realizar en los primeros 60 segundos de vida, ya que esto nos va a permitir saber si el bebé, si con estas maniobras elementales y básicas remite el cuadro de la apnea, entonces significa que estaba en apnea primaria y la transición se va a dar a normal. Si el bebé no remite con estas medidas iniciales, lo que significa es que el bebé tiene una apnea secundaria. Por lo tanto, el manual especifica si el paciente después de hacer estas maniobras iniciales sigue en apnea o en su defecto tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, lo que se recomienda es iniciar presión positiva, monitorizar con un saturador de oxígeno y para sobre todo documentar la frecuencia cardíaca, el mismo manual dice que es mucho más eficiente colocar un monitoreo básico de electrocardiografía. La administración de presión positiva se puede hacer con tres tipos de dispositivo: una bolsa mascarilla autoinflable, una bolsa mascarilla inflada por presión y la pieza en T. La mayor parte de las veces utilizamos esta, que es una bolsa mascarilla autoinflable, en la cual nosotros vamos a poder administrar la presión que nosotros demos con la mano y con una válvula de presión para que evite dar más de 40 centímetros de agua. Vamos a administrar entre 40 y 60 respiraciones por minuto y se va a dar un ciclo de presión positiva que consta de 30 segundos. Lo importante también que debes de saber es que la monitorización, y esto desde el manual de la sexta edición, se empezó a tomar en cuenta ya que la saturación debe ser de acuerdo a las metas, de acuerdo al minuto. Esto es, pacientes en los cuales tú empiezas a hacer una reanimación pero no alcanzan la meta de saturación preductal, tienes que administrar un anexo, un oxígeno complementario. Y en este muy particular caso, cuando el paciente respira, llora, tiene buen tono, pero persiste con cianosis, la monitorización preductal de la saturación es lo indicado. Por eso es que hay diferentes maneras de dar oxígeno complementario en la persona que respira. Pero en el bebé que no está respirando, la indicación inmediata es presión positiva y eso es lo que tienes que saber para el ENARM. Mucha gente se confunde a la hora de las preguntas con un bebé que está respirando, pero que necesita oxígeno complementario, y por eso saber que el bebé que nace con 60% de saturación, a los 5 minutos debe estar saturando entre 80 y 85%. Si el bebé a los 5 minutos todavía persiste con 70-75% de saturación, respira, tiene buen tono, lo que significa es necesita oxígeno complementario. Si el bebé en algún momento de la reanimación su frecuencia cardíaca baja por debajo de 100, no tiene un buen esfuerzo respiratorio o en su defecto, a pesar de que ya administré oxígeno en dosis altas, entonces tenemos que administrar presión positiva para estimular que haya ese intercambio gaseoso. Otra cosa importante a considerar aquí es que la reanimación habitual, sobre todo de los pacientes de término, se va a realizar con FiO2 al 21%, esto es, aire ambiente. El paciente pretérmino lo vamos a utilizar sobre todo si tiene menos de 34 semanas con una reanimación inicial con oxígeno al 30%. Las saturaciones excesivamente altas y sobre todo el exceso de administración de oxígeno se ha relacionado con mayor morbilidad y mayor mortalidad. Esto parece ser porque el administrar radicales libres, y esto es en forma de oxidantes, no es benéfico para el paciente. Entonces, el primer paso ya está dado, ¿de acuerdo? Lo que sigue es, ya que administré un ciclo de presión positiva, es valorar si el paciente mejoró en cuanto a su patrón, coloración, pero sobre todo y más importante aún, y esto es lo que tienes que responder para el ENARM, su frecuencia cardíaca.
Si el paciente a los 15 segundos de que iniciaste tu reanimación con presión positiva incrementó su frecuencia cardíaca a más de 100, significa que está resultando adecuado la reanimación. Entonces, cuando el paciente no tiene una respuesta adecuada, se tiene que hacer los pasos correctivos, que van desde aspirar secreciones, abrir la boca, aumentar la presión, la concentración de FiO2. En su defecto, también tienes que recolocar al paciente el tamaño de la mascarilla. A esto se le conoce con un acrónimo que encontrarás en el manual que se llama Mr. Sopa. Y el ayudante lo que te va a decir es únicamente si entra bien aire mientras haces la reanimación y si hay una frecuencia cardíaca en aumento. Si el paciente no mejora, se le da un segundo ciclo de ventilación con presión positiva y en caso de que no mejore con este segundo ciclo de 30 segundos, lo indicado es colocar un tubo endotraqueal. ¿De acuerdo? El manual lo especifica muy bien después del segundo ciclo, donde no haya una adecuada respuesta, lo indicado es colocar un tubo a través de la glotis para poder dar una ventilación mucho más eficiente. Esto ten en consideración que lo debe de hacer alguien que tenga experiencia y en el caso de que no la tengas, a veces las complicaciones a lo que es el procedimiento de intubación pueden ser peores. Entonces el manual lo especifica. Si no eres experto, no tienes la experiencia, continúa con tu ventilación con presión positiva. Aunque lo ideal evidentemente es intubar. Si el paciente con esto corrige y el manual a eso le apuesta, significa que no estabas haciendo una adecuada técnica de sellado o tenías alguna complicación para usar la presión positiva. Si el paciente responde, lo que hay que hacer son los cuidados por reanimación, en los cuales se solicita una gasometría de cordón umbilical, se suele dar aporte con oxígeno complementario en caso necesario y valorar si el paciente se tiene que dejar en ayuno de acuerdo al patrón respiratorio. Perdón. La otra situación que hay que considerar es que cuando el paciente no se le puede intubar, también existen estas máscaras laringeas que la verdad es que el tamaño más pequeño no puede entrar en un paciente menor de 1,500 es lo que dice los libros y en la práctica a veces hasta en el de 2 kilos le queda muy pequeño. Ya una vez que iniciamos esta reanimación, ya le dimos 2 ciclos y tuvimos que intubar al paciente para poder permitir, si en algún momento, después de haber hecho estos pasos iniciales, ciclos de presión positiva, el paciente tiene una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto, como se considera que el paciente tiene diferentes shunts, esto es, diferentes cortocircuitos que van de derecha a izquierda, necesita latir el corazón mucho más rápido para poder oxigenar al corazón, al cerebro y al resto del cuerpo. Por lo tanto, cuando tengan una frecuencia por debajo de 60, después de haber dado 2 ciclos, o en su efecto de haber ya tenido intubado al paciente, lo que significa es que el paciente está prácticamente en paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, lo que está indicado es intubar si no está intubado previamente y la administración de compresiones cardíacas. El manual de la sexta edición todavía hablaba de estas dos posiciones, que es la de 2 pulgares o la de los dedos índices, pero el manual de la séptima edición menciona que la mejor posición y la forma más adecuada es colocarse a la cabeza del paciente, por eso es muy importante tener intubado al paciente para que el reanimador que está apoyando la vía aérea no se vea comprometido en cuanto a espacio y que el reanimador que está dando compresiones pueda hacerlo de una manera mucho más eficiente con la técnica de 2 pulgares. El ritmo en general debes de saber que se dan 120 eventos por minuto, lo que significa que son 90 compresiones y 30 respiraciones por minuto. La idea de tener el espacio, sobre todo de las piernas y de lo que es del apéndice sifoides hacia abajo descubierto, es para que nosotros en determinado momento podamos administrar compresiones, seguir manteniendo la ventilación de manera adecuada y tener una vía endovenosa permeable. Y se estima que aproximadamente entre el 50 y el 60% de pacientes que requieren ya un apoyo con compresiones van a requerir algún tipo de medicamento inmediato. Por lo tanto, en cuanto empiezan las compresiones, el otro auxiliar en la reanimación debe de ir preparando todo para colocar una vía central. En este caso, la vía umbilical es la más efectiva, más eficiente y más sencilla de colocar. Después de haber realizado
las compresiones se van a dar ciclos de 1 minuto, que es básicamente lo que se estima el corazón va a tardar en latir de manera adecuada. Si después de ese minuto inicial de compresiones nosotros no tenemos la respuesta que estábamos pensando, lo que sigue son medicamentos. Como te dije, es realmente raro que un paciente requiera la administración de medicamentos de urgencia, pero ya una vez que empezaste con presiones, considera el inicio de una búsqueda para tener un acceso. Si a los 60 segundos después de haber iniciado los ciclos de compresiones cardíacas no hay una mejoría en la frecuencia o todavía persiste con el dato franco de paro cardiorrespiratorio, se debe de administrar epinefrina en una concentración de 1 en 10.000. Lo que significa es que hay 1 microgramo en 10.000 microlitros. Básicamente para lograrlo llevamos una ámpula de 1 mililitro que contiene básicamente 1 miligramo de adrenalina y la llevamos a 10 mililitros. Se va a administrar en una dosis intravenosa o intraósea, que también es otra opción, sobre todo en pacientes en los que el cordón umbilical no es factible usarlo, tipo una gastrosquisis, tipo un onfalocele, y se va a administrar una dosis de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo. Bueno, prácticamente que estamos repasando todo lo que es la materia en este video. La materia en cuanto a lo que se refiere a la reanimación. El onfalocele y la gastrosquisis son defectos de la pared abdominal, es decir, cuando el ombliguito está como muy abierto y por ahí sale, sale el contenido abdominal, pueden salir los intestinos. El onfalocele o la gastrosquisis directamente cuando la pared abdominal no está indemne, está rota, y entonces eso por supuesto que va a cirugía y es una urgencia. Por ahí hay que ponerle una bolsita de nylon estéril para mantener la humedad y rápidamente llevarlo a quirófano. En ese caso, quiero nombrarlo porque son cosas rarísimas, como lo que decíamos hoy también de la malformación de la hernia diafragmática o el mielomeningocele, que no es tan raro, el onfalocele y la gastrosquisis. Anoten todo esto, búsquenlo, por favor, sepan de qué estamos hablando. Estas son urgencias quirúrgicas y ustedes tienen que tener una bolsita de nylon para envolver eso, todo el contenido abdominal afuera de la pancita. Así nace el bebé cuando tienen gastrosquisis. Bueno, por supuesto que en esas situaciones no se puede utilizar el cordón umbilical para hacer la canalización de la vena umbilical y tener el acceso venoso para la adrenalina. ¿Se entendió? Son cosas muy raras, pero pueden suceder. Quería aclarar algo que recién pude ver en el chat, y es que yo pregunté ¿cómo nos damos cuenta nosotros si estamos haciendo una buena reanimación? Y muy bien Fernanda Navarro contestó porque aumenta la frecuencia cardíaca. Alguien puso llora. El llorar no va a ser una respuesta que vamos a obtener luego de una reanimación. La verdad que sería casi un milagro que llorara un bebé después de una reanimación. Lo mejor que puede pasar es que empiece a latir fuerte su corazón, es decir, que recupere frecuencia cardíaca. No esperen el llanto como una respuesta de que la reanimación está siendo efectiva. Ya cuando estamos en un punto de estar haciendo reanimación con masaje, me refiero, o con ventilación a presión positiva. Lo que aumenta y a nosotros nos dice que estamos trabajando bien es la frecuencia cardíaca. Es raro que largue el llanto. Si larga el llanto es porque no tenía tanto grado de hipoxia, ¿sí? Pero aumenta la frecuencia cardíaca primero. Después larga el llanto en el mejor de los casos. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿No se durmieron? duda. Una duda, entonces, ¿cuál sería la diferencia? Porque se me dio ¿Cuál sería la diferencia entre la gastrosquisis y el onfalocele? Porque las dos son defectos congénitos de la pared Son abdominal. defectos congénitos de la pared abdominal. El onfalocele Claro, es pero lo mismo que la ¿cómo se distingue? gastrosquisis. El onfalocele es cuando sale por el cordón solamente, como que el cordón está abierto, está más grande, sale por el cordón. La gastrosquisis, ahí la pared abdominal está rota, digámoslo así. Después, si quieren, buscamos y lo mostramos en alguna imagen y lo comparto. Gracias, profe. No, de nada.
Se va a administrar en bolo, se debe de lavar posterior a la administración con 0.5 a 1 mililitro de solución salina y se debe de mantener la monitorización cardíaca y el reinicio de las compresiones cardíacas. Esta dosis se puede repetir cada 3 a cada 5 minutos. En el ENARM, para los fines prácticos, lo que te pueden llegar a considerar es, si no tuvieses una vía endovenosa después de acabar el primer ciclo de compresiones, ¿qué es lo que se debe de hacer? Se debe de administrar vía intratraqueal. El problema de la vía intratraqueal es que no se absorbe de manera adecuada, es básicamente errática la dosis en que se puede realmente absorber, pero se debe de utilizar en caso de que, el primer ciclo no haya sido efectivo, que ya tengamos oxigenación al 100% en la FiO2 y que sobre todo el paciente no tenga respuesta. Entonces, en el ENARM quiero que tomes en cuenta eso. Si ya tienes una vía, sobre todo endovenosa, se debe de administrar vía umbilical, 0.1 a 0.3 mililitros por kilo. Si todavía para después de este primer ciclo de compresiones no ha tenido una vía, lo que se debe de hacer es administrarse vía endotraqueal. Y eso es importante que lo recuerdes porque este es el medicamento que realmente se utiliza en reanimación neonatal. El otro punto que también mencionan, y es únicamente mencionado, es que si no hay una respuesta adecuada a la adrenalina, o en su defecto hay antecedente de pérdidas sanguíneas maternas, o en su defecto de un sangrado, pérdida de sangre a través de lo que es el cordón, se debe de sospechar anemia severa o en su defecto hipotensión secundaria e hipovolemia. Entonces, las únicas dos cosas que nos menciona el manual es solución salina para el caso de cargas que se van a administrar de 5 a 10 minutos, se van a administrar en una dosis de 10 mililitros por kilo y lo ideal es que la respuesta se vaya evaluando de acuerdo con la presión arterial y sobre todo la frecuencia cardíaca. En el caso de que consideremos que sea anemia y pérdida de volumen de sangre, también se debe considerar el uso de sangre O negativo, ya que no conocemos el grupo del bebé y la forma más segura sería administrar un concentrado de O negativo. Pero esto, te repito, es para el paciente que no ha respondido ni a los pasos iniciales, a la presión positiva, a las compresiones cardíacas y sobre todo al manejo con epinefrina. ¿Qué es lo que debes de considerar? Hubo de cambios significativos con respecto a la edición pasada. Pues bueno, el primero, y que a todo mundo le causó de cierta manera un conflicto, es que cuando tenías un paciente que no estaba vigoroso, pero que estaba teñido de meconio, lo primero que tenías que hacer era estimularlo lo menos posible. Colocaron mediante una laringoscopía un tubo de succión para poder realizar una succión endotraqueal. Y esto ayudaba a reducir la incidencia de aspiración meconial. En esta última edición, realmente tanto el paciente vigoroso como no vigoroso que está teñido de meconio, no se debe de retrasar la administración de los pasos iniciales y sobre todo la ventilación con presión positiva por estar tratando de intubar. Entonces, no hay suficiente evidencia para continuar recomendando esta práctica. No se debe realizar una aspiración endotraqueal a menos que el paciente, a pesar de que ya se le dieron ciclos de presión positiva, se considere que el problema es una obstrucción verdadera. Entonces, en el manual sobre todo te lo especifican, la aspiración endotraqueal no se debe de hacer de rutina en ningún tipo de paciente. Por eso en el ENARM, cuando te pongan el caso de un niño que nace teñido de meconio y que no está vigoroso, no pongas aspiración endotraqueal. Este cambio fue muy radical y es importante que lo conozcas y sobre todo para fines de NARM que contestes adecuadamente. Se dan los pasos iniciales, se da lo que es un ciclo de presión positiva y solo en los pasos correctivos y ya después del segundo ciclo que se considera la intubación se puede realizar la endoscopía y la laringoscopía y la aspiración endotraqueal. Esto es un cambio muy importante, chicos, que antes era como regla. Y tal vez en el video que después yo les muestre de recepción de un recién nacido normal, digamos, esté todavía viejo.
no esté actualizado. ¿Se acuerdan? El líquido amniótico era una de las preguntas que ustedes tenían que hacerle antes del parto a los techas. Si estaba el líquido amniótico claro, si estaba con meconio, ¿cuándo era que estaba con meconio? ¿Por qué podría estar con meconio un líquido amniótico? Porque el bebé había sufrido dentro de la panza. Sufrimiento fetal. Bueno, ¿y qué es el meconio? La caca del bebé. Bien, entonces cuando el bebé hace su primer materia fecal dentro de la panza de la mamá, por algún caso de sufrimiento fetal, o porque está pasado de término, también puede ser, en ese caso el líquido amniótico, cuando la mamá rompe la bolsa, es meconial, es verdoso o es amarronado. Si es muy espeso, se puede impactar en los pulmones cuando haga la primera respiración. Por eso antes se aplicaba esta aspiración. Fíjense que acá el bebé está en el canal de parto. ¿Ustedes pueden ver mi mouse? Sí, Bueno, esta perita de goma era algo que todos los neonatólogos o los que hacían recepción llevábamos para cuando hubiera meconio y antes de que salga el bebé del útero de la mamá, le aspirábamos la boca inmediatamente para que ese meconio no se impactara en los pulmones. O si no, cuando ya había nacido, si el meconio sobre todo era muy espeso y el bebé no lloraba, se le hacía la laringoscopía, se le ponía el laringoscopio y se aspiraba con un suctor de otra forma, no es esta perita de goma, es una aspiración que puede ser aspiración central. Alguien tiene el micrófono abierto. Para que no impactara. Eso no se hace más porque se ha comprobado, y en medicina, por eso ustedes que estudian ciencias de la salud, sepan que en medicina van a tener que leer y actualizarse permanentemente, se ha comprobado que esa maniobra hacía que se impactara el meconio en los pulmones, porque a veces generábamos un reflejo de aspiración de chiquito. Entonces no se hace más. Nace con meconio, se hacen los mismos pasos iniciales de la reanimación que cualquier chico que los necesite. Si necesita presión positiva, se hace presión positiva con la bolsa autoinflable. Si necesita reposicionamiento, y después recién ahí, si necesita intubación, se hace la laringoscopía y se coloca el tubo endotraqueal. A lo sumo se aspirará por dentro del tubo después. Lo que ya se impactó en el pulmón ya está. Quería que eso lo notaran como un cambio importante. Había visto algo en el chat que Sofía López dice, cuando usted preguntó cómo saca el líquido el niño al nacer, es a través del llanto. Eso sí, cuando llora, hace su primera entrada de aire, el líquido que está dentro de los pulmones se va por los tejidos perialveolares, sobre todo por el líquido linfático que lo absorbe, y gracias al surfactante se mantiene abierto. Eso sí, pero no es el llanto la manifestación de que estamos haciendo una buena reanimación. Primero aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende la diferencia de lo que pregunté hoy? sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, pero yo había contestado a eso en el momento que usted estaba explicando. Llegó. Ya no contesté No sobre la estaba reanimación. sincronizado. Bien, bien. Sí, Perdón, sí. perdón. Bueno, No, está sigamos. bien. Susana, una El consulta otro antes cambio que también... que continúes. Por eso levanté la mano, estaba esperando que terminara. Perfecto, o sea, vos decís que ya eso, la aspiración por endotraquea, ya no se hace. Pero la aspiración normal, la que te estoy hablando es fosas nasales y boca, con la gomita, ¿sí? Sí. ¿Esa se sigue Si es haciendo? necesaria, solamente si es necesaria, si está lleno, si no, no se hace más. Se trata de ser lo menos invasivo posible con el recién nacido. Ah, Antes eso hasta se le ponía una sonda orogástrica que vaya al sí, estómago para ver si tenía justamente te iba a preguntar eso. esófago. No se hace más. También se le ponía una sonda en la colita, a ver si tenía atresia anal. O sea, esas son cosas que por suerte ya no se hacen más y no se hacen de rutina. La aspiración de líquido amniótico claro, que es tu pregunta, tampoco se hace de rutina, solo si es necesario. O sea, si uno ve que tiene demasiado y eso no le permite al chico largar el llanto, o si vas a bolsear y tiene burbujas, entonces exacto, si tienes burbujitas para evitar todo eso. Perfecto, o sea, por rutina ya no se hace. Es otra cosa. Cuando está intubado, ahí sí el médico te puede decir, vamos a aspirar una vez que ya está intubado. Acá se hace una Por aspiración. rutina, no se hace más. Exactamente. Genial. Esa era la consulta, si se hacía por rutina o ya no se hace más. Genial, listo, gracias, Susana.
Seguimos. Pusieron y que fue quizá también relevante a considerar es que los pacientes que nacen, sobre todo pretérminos, cuando tú vas a administrar un ciclo de presión positiva, te basabas mucho en la auscultación de de la frecuencia cardíaca. Ellos recomiendan que, como es un método mucho más sensible y rápido, se coloquen el electrocardiograma de 3 derivaciones para poder realizar un monitoreo mucho más eficiente de la frecuencia cardíaca. Y finalmente, para completar este breve repaso de lo que es la reanimación neonatal, es el Apgar. Esta señora que ven acá, ahora la va a describir él, es la señora Apgar. Ella es el apellido de ella, es Apgar. Y después, por una cuestión de pedagogía, de regla mnemotécnica, uno le encontró como la simbología o el significado. La A, vía aérea, bueno, no sé, porque ni siquiera la sé exactamente la simbología. Los reflejos, el tono muscular, pero la señora se llamaba Apgar. Creo que era neonatóloga, a ver, lo va a decir. Realmente en el ENAM te van a hacer muchas veces un cuestionamiento sobre qué significa el Apgar. Para fines prácticos es una escala que Virginia Apgar escribió a mitades de los 50 y que la finalidad de ella era demostrar, ya que ella era anestesióloga, qué le pasaba a los Virginia Apgar, bebés que era de anestesióloga. hijos, bueno, a los hijos de madres que ella anestesiaba. Y entonces llegó a la conclusión de que había ciertos parámetros que le podían ayudar a determinar el bienestar fetal y sobre todo el de la transición. Sin embargo, lo único que realmente documentó fue que el Apgar bajo en los 5 minutos era un factor pronóstico sobre todo de mortalidad y sobre todo de daño. Bien, el Apgar no sirve para decidir si un bebé se tiene que reanimar. Por favor, anótenlo. Y esto es una pregunta de examen que realmente no se aprueba el examen si ustedes dicen yo espero el Apgar para decidir la reanimación. El Apgar es un puntaje que tiene más valor a los 5 minutos que al minuto, se hace al minuto y a los 5 minutos. Y que valora eso, pronóstico neurológico de ese chico. Es decir, si un chico nace con un Apgar 9-10, es decir, 9 al minuto, 10 a los 5 minutos, significa que todos estos parámetros están perfectos. Tienen un puntaje máximo cada uno, 2 por 5, 10. Generalmente el color de la piel, bueno, acá está justo la imagen del que está dando el video, haciendo el video, el color de la piel es azul en las extremidades, eso se llama acrocianosis. Entonces le baja un punto. Y por más que tenga una buena actividad cardíaca, respire fuerte y llore, tenga buenos reflejos, tosa, estornuda cuando nosotros lo tocamos, tenga un buen tono muscular de flexión, el color de la piel va a estar siempre azul o azulado, o las extremidades azules. Eso le va a bajar un punto. Entonces, 2, 4, 6, 8 y 1 o 0 del color de la piel. Si estamos acá en extremidades azules, es un 1. Si estamos en todo el cuerpo es un 0, si estamos en un rosado es un 2. Pero nadie nace rosado. Nadie nace rosado. Salvo el de la cesárea, puede ser. Entonces, pero tiene siempre acrocianosis. ¿Por qué? Por una cuestión lógica de la naturaleza. Está cambiando una circulación que venía durante 9 meses de una forma y de golpe así tiene que cambiar y los pulmones de la persona, del niño, del ser humano, tienen que empezar a cumplir una función que es la respiración, ni más ni menos. Cuando antes la sangre venía oxigenada de la placenta y que se oxigenaba en los pulmones de la mamá. Entonces, la naturaleza es sabia. ¿Y a dónde le va a llevar sangre a ese bebé primero hasta que se acomode? Al cerebro, al corazón, a los riñones, a las vísceras, pero a la piel, no, queda como último. Entonces siempre nacen con acrocianosis, cianosis vital, y le va a quitar un punto. Por eso el Apgar nunca es 10. A lo sumo llega a ser 10 a los 5 minutos. Pero habla de pronóstico neurológico, es decir, cómo le fue a ese bebé en el proceso del nacimiento, que de por sí es un proceso traumático. El primer trauma, no sé si es el primero, porque creo que prenatal también hay traumas. Pero el primer trauma visible es el nacimiento, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que el Apgar no es para tomar una decisión, y que Apgar era esta señora, anestesióloga, Virginia Apgar,
que después no sé cómo se encontró la forma de que la A fuera vía aérea o P, ni sé cómo es la sigla. ¿Quedó claro, no? Sí, profe. Todos los que tengan chicos, vayan a la libreta sanitaria y fíjense cuál fue el Apgar de su hijo cuando nació. La mayoría seguramente habrá sido 9-10, pero un Apgar menos de 7, sobre todo después del minuto 5, habla de mal pronóstico neurológico. Son de esos chicos que yo después les dije que van a hacer PC, parálisis cerebral, o ECNE, encefalopatía crónica no evolutiva, que van a necesitar asistencia toda su vida. ¿Entienden? Esos chicos que a lo mejor después tienen convulsiones, que tienen o traqueostomía o respirador. De eso habla el Apgar, de la adaptación. Neurológico. Esta Me clasificación voy a del volver un Apgar poquito para atrás. estudió a mitades de los 50 y que la finalidad Año de ella era demostrar, ya que 1950. ella era anestesióloga, qué le pasaba a los bebés de hijos, bueno, a los hijos de madres que ella anestesiaba. Y entonces llegó a la conclusión de que había ciertos parámetros que le podían ayudar a determinar el bienestar fetal y sobre todo el de la transición. Sin embargo, lo único que realmente documentó fue que el Apgar bajo en los 5 minutos era un factor pronóstico sobre todo de mortalidad y sobre todo de daño neurológico. Esta clasificación la debes de saber porque es una de las cosas que más preguntan, es una de esas clasificaciones que preguntan en el ENARM y que sobre todo debes de dominar. No es difícil, lo que te pide es que analices lo que ya habíamos visto, el manual nos pide analizar. Uno, la frecuencia cardíaca, que si es más de 100 se le dan 2 puntos, si es menos de 100 se le da 1 y si no hay latido se le da 0. Si la respiración es fuerte, esto es regular, constante y sobre todo de buena intensidad, o sea, es efectiva, se le dan 2 puntos. Si es irregular o suave, se le da un solo punto y si no respira, se le dan 0 puntos. Los reflejos. Prácticamente es la forma en la que el bebé responde a los estímulos. Si hay un llanto fuerte, tos o estornudo, significa que el bebé responde adecuadamente y se le dan 2 puntos. Si solo hace muecas o el llanto no tiene fuerza, se le da 1 punto y el reflejo, el hecho es, cuando hay pérdida de los reflejos, es 0 puntos. El tono muscular prácticamente es la capacidad que tiene de contraerse y la postura que toma el bebé una vez que nace. 2 puntos si es activo y está en flexión, algunos movimientos o si está en deflexión y si están totalmente flácido con pérdida del tono muscular se dan 0 puntos. La coloración de la piel es otro punto a considerar y recuerda, es extraño que el bebé nazca y tenga 10 de Apgar precisamente porque es difícil que tengan una saturación arriba del 85% al minuto. Por eso, al paciente que ya está completamente rosado se le da 2 puntos, si las extremidades o tiene acrocianosis se le da 1 punto y si es una cianosis generalizada se le da 0 puntos. Entonces, en breve recordatorio, los scores de Apgar se realizan al minuto y a los 5 minutos y esto permite identificar pacientes de alto riesgo. Si el paciente tiene menor de 5, a los 5 minutos se van a continuar haciendo maniobras de reanimación, se debe realizar cada 5 minutos hasta suspender maniobras. Lo que encontraron, y esto es lo que se ha documentado, es que un score menor de 3 a los 5 minutos está muy relacionado con un pronóstico neurológico malo. Por eso es que los pacientes que tienen asfixia perinatal lo definieron como un score de Apgar menor de 3 a los 5 minutos o menor de 6 a los 10 minutos. Muchas veces en el ENAM te piden que consideres esto, sobre todo que al nacer el bebé le des un score de Apgar al minuto y a los 5 minutos. Realmente al minuto no hay diferencias entre tener 2 y tener 7 de Apgar, pero a los 5 minutos tener menos de 3 condiciona un pronóstico neurológico muy alterado. Por ejemplo, como él dijo, si a los 5 minutos el Apgar todavía sigue siendo menor de 7, menor de 5, uno tiene que seguir con la reanimación, es decir, continuar. Entonces se le va a tomar otro Apgar a los 5 minutos, es decir, porque la frecuencia cardíaca no alcanzó más de 100, por ejemplo. Y entonces puede haber un Apgar de 3 puntos, es decir, si antes era 9-10, y si nace deprimido es un Apgar 2-5, nosotros seguimos la reanimación y vamos a tener un Apgar 2-5-7, a lo mejor, o 2-5-8. Es decir, en el minuto 10 alcanzo un Apgar de 8. Y yo estoy contenta porque fue una reanimación exitosa.
De todas maneras, el que a los 5 minutos tiene un Apgar, acá lo dice, menor a 6, menor a 3, o a los 10 minutos, es decir, en el tercer registro del Apgar tiene un Apgar menor a 6, estamos hablando de un mal pronóstico neurológico. Ahí estuvieron diciéndome el Apgar 9 y 10, 8, 9. A los 3 meses tuvo un episodio de ALTE. Nunca entendí por qué le sucedió eso. ALTE es un evento que amenaza la vida. Esta es una sigla puesta en inglés. Lo que antes se llamaba muerte súbita frustra. No se sabe cuál es la causa. Y es muy probable que no te lo hayan podido explicar, Andrea. Pero no tiene nada que ver con el Apgar. Es una cosa que le pasó a los 3 meses. Porque aparte el Apgar de nacimiento de tu hijo fue muy bueno. Fue 8, 9. No sé si alguien más quiere comentar algún Apgar. Mi hijo tuvo 6. Miriam, Paola, Ocampo. No entiendo. Sí, pero ¿Por qué 6? ¿Qué? ¿Al minuto o a los 5 minutos? no, en la libreta de mi hijo me habían puesto 6. Él había nacido con 2 vueltas de cordón y se lo llevaron y después casi 10 minutos me lo trajeron porque apenas podía respirar. Nació todo morado. Bueno, pero el Apgar está compuesto por 2 números. Recién estábamos hablando de que a lo mejor si uno sigue la reanimación puede haber 3 números, pero te está faltando un número. El 6 tiene que haber sido el Apgar del primer minuto, te está faltando el de los 5 minutos. ¿Tu hijo neurológicamente es normal? Sí, es normal. Él cuando nació tuvimos internado más días de lo comunes, le hicieron estudios, pero nació bien, bien. Después, Bueno, lo te único está que... faltando un número. Andá a la libreta sanitaria y fíjate, porque Apgar de 6 solo no creo. Le está faltando un número. Sí, eso me pareció raro, porque el de la nena tengo 8.9 y el de No, no es varón 6 nomás. 8.9. Es 8/9. Es 8 al minuto y 9 a los 5 minutos. No hay un Apgar con Ah, decimales. Sí, sí, acá Marta. me pusieron un punto. Mi hija nació en el sur, en Chubut, por eso me pareció raro. No creo. No creo. Profe, la mía tiene en el 1, 7, después a los 5, 10. Muy bien. Tiene un Apgar 7-10. Así se lee el Apgar. Al minuto 7 y a los 5 minutos 10. Fue un Apgar, al principio le costó un poquito, le habrán hecho alguna maniobra, le habrán hecho ventilación a presión positiva. No Tiene un sé, retraso vos lo madurativo. presenciaste. Tiene un retraso Eh, madurativo. ¿Y por qué nació sí, con 7? ¿Te explicaron? ¿Qué problema tuvo? ¿Una asfixia perinatal? Lourdes, yo tuve, ¿cómo se dice? Me dijeron que tenía colestasis y fui, me internaron y me acuerdo que me hicieron firmar papeles diciendo que de urgencia cesárea y que estaba muy mal y fue salió re azul y bueno, y después me la trasladaron al Garrahan y bueno, así, fue todo Tuvo un sufrimiento rápido. fetal. ¿Me repetís el Apgar? Tiene un 1, después 7 y a los 5, 10. 7-10 sería. Sí. Bueno, 7-10. Sí, fue un Apgar bajo al minuto, pero recuperó muy bien a los 5 minutos. No Claro. tendría que tener tanto deterioro neurológico, debe ser leve. Si es por Ella eso. no tiene todavía diagnóstico de genética en el Garrahan, todavía no le encuentran. Quedó con un retraso madurativo, eso es. Tal vez no tenga que ver con el Apgar, con el sufrimiento que tuvo en el nacimiento, sino con algo previo que traía en el embarazo, sobre todo si vos tenías colestasis. Colestasis es cuando hay bilirrubina que está acumulada, y entonces tal vez vos tendrías mucho prurito, y eso le genera a los bebés un sufrimiento fetal, por eso hay que sacarlos rápidamente del útero, porque puede Claro, generar claro. un neurológico, es como una ictericia en el recién nacido. Esto es una ictericia Sí. dentro de la panza de la mamá.
Exactamente, sí, eso me lo explicaron, que tenía que haber sido la cesárea mucho antes. Yo había Bueno, empezado 2 meses de aplicación, pero bueno, no, razón, sí. Debes haber tenido no, muy alta la voz, la sí, bilirrubina. sí, 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 eso es lo que me dijeron. Bueno, acá hay un mensaje nuevo de Fernanda que, puede ser, no, Antonella 910, muy bien, una mujer normal, mi hijo tuvo 8-9, lo del ALTE, 9-10, bueno, digamos, yo para que entiendan lo que es el APGAR y para qué sirve, y que sepan mirarlo en la libreta de los recién nacidos. El criterio definitorio de asfixia perinatal considera 3 puntos. 1. El Apgar, que como vimos es menos de 3 a los 5 o menos de 6 a los 10 minutos. 2. La gasometría de cordón, que es principalmente un pH menor de 7, un exceso de base menor de menos 16 para algunos autores, menos 12 para algunos otros, y sobre todo la presencia de este evento centinela. Los datos de encefalopatía hipóxico-isquémica se ponen en un punto aparte, ya que el paciente puede tener asfixia perinatal, pero no encefalopatía, o en su defecto tener un cuadro franco de encefalopatía que condiciona manejo especializado urgente. Espero que este repaso te haya servido y sobre todo consideres que si tú en algún momento de tu práctica clínica tienes que realizar una reanimación neonatal, tomes el curso en forma. La idea de esta clase es únicamente organizar tus ideas para que para fines de NARM puedas contestar las preguntas que casi siempre vienen. Que tengas un muy bonito día y nos vemos para la próxima. Fuerte saludo. Bueno, deja de compartir pantalla, volvemos. Entonces, ya quedó claro lo que es el APGAR y para qué sirve. Cuando él repite lo del ENARM, es un examen en México que toman, que es para admitir médicos para las residencias, ¿no? Pero que es un video que encontré en YouTube y que está muy bueno, que explica globalmente prácticamente toda la materia y que, bueno, tal vez hay que ir desmenuzándolo para ir explicando todo y que ustedes lo puedan comprender. Porque son temas difíciles, Ayúdenlos con la lectura, por favor. Bueno, ahora sí, me gustaría verlos. Nos queda más o menos media hora de clase. Vamos a ver cómo me contestan estas preguntas. Y si nos queda tiempo, vemos otro videito. Y si no, terminamos. Bueno, ¿qué es un recién nacido vigoroso versus un recién nacido deprimido? ¿Cuáles son las grandes diferencias? Alguien que arranque, después lo vamos comentando entre todos. Vigoroso. El que contesta, Creo préndame que- la camarita, por favor. El Yasmín, recién, ¿quieres na- hablar? ¿Qué? Te escucho. Que el recién nacido vigoroso es el que tiene una transición normal, digamos, que presenta llanto, tiene un buen tono muscular y tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100. Perfecto. Y el ¿Cómo es recién el tono nacido, muscular normal? Dijiste que tenga un buen tono muscular. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese bebé? que tenga flexión en los 4 miembros. Muy bien. Flexionen los 4 miembros. Perfecto. Y ¿El el otro? recién nacido perdón. ¿El otro? ¿El deprimido? Ese que tiene una transición anormal, digamos. Puede tener apnea, ¿cómo era? Disminución de la saturación de oxígeno. Bueno, también en el tono muscular, cuando se decía que tenía un tono muscular malo porque estaba flácido. Flácido, Y sí, escriban flácido. Me gustaría después, si tienen ese diccionario que supongo están armando, para ver qué han escrito ahí. Flácido hipotónico es así, como que no tiene fuercita, ¿no? Y está todo caído, todo blandito, todo flancito, le decimos nosotros. Ese bebé que nace así, ya vemos que neurológicamente tiene un mal estado. Está mal. El bebé para que esté bien tiene que tener un buen tono muscular, que es un tono aumentado.
y es un tono que va perdiendo a medida que el neurodesarrollo avanza. El neurodesarrollo del cerebro no termina de desarrollarse dentro del útero. Los seres humanos somos la única especie que no termina de desarrollar su cerebro adentro del útero, termina de desarrollarlo fuera, porque si no, nosotros tendríamos que nacer y salir caminando, y no lo hacemos, porque no tenemos todavía el desarrollo neurológico adecuado, ni el sistema nervioso central, ni periférico adecuado. Entonces, ¿por qué? Porque si esperamos a que esto se produzca, la cabeza tiene que ser más grande. La cabeza es una de las medidas antropométricas que más crece en el primer año de vida. ¿Por qué? Porque el cerebro crece mucho, porque tiene que lograr estas funciones. Si no, si esto sucediera dentro del útero, la verdad es que no saldríamos por el canal de parto. Entonces se produce después. Por eso el ser humano es tan vulnerable. Muy bien, Yasmín. Un recién nacido deprimido, ¿significa que tiene un Apgar bajo? Eso no lo pregunté, pero se me ocurrió ahora. Sí. No sé, para Puede. mí lo pueden tener los dos, un recién nacido vigoroso o un recién nacido deprimido. Un Apgar No bajo sería, significa que tengo que esperar hasta el minuto para evaluar el primer número. Y si yo digo que un recién nacido es vigoroso porque tiene buen tono, buena frecuencia cardíaca, yo lo defino en el mismo momento. Imagínense que yo para hacer el algoritmo de reanimación me tengo que tomar 30 segundos. En 30 segundos cometo tracción. En un minuto yo tengo que, a un recién nacido deprimido lo tengo que asistir. Entonces, no necesariamente un recién nacido deprimido va a tener un Apgar bajo, porque a lo mejor nace deprimido, pero al minuto lo recuperé. Ahora, yo no puedo esperar al Apgar para decir que un recién nacido es deprimido o no, porque las acciones que tengo que hacer, las tengo que hacer antes del minuto. Entonces, no necesariamente una cosa con la otra. Y yo no voy a esperar a tener un Apgar para tomar la decisión y decir, es un recién nacido deprimido, lo tengo que estimular y lo tengo que bolsear. No. Sí, Lo tengo que profe, hacer antes del minuto. mi hermano tuvo un Apgar 9 de 10 y mi mamá me contaba que él tardó unos segundos en llorar, que los doctores lo empezaron ¿cómo se dice? Como Estimular. masajearle los piernitos, estimularlo, Claro. eso. Y tardaron unos Entonces, segundos y ahí ya lloró y ya estaba normal. tal vez nació deprimido, pero enseguida recuperó con la estimulación y no llegó a tener un Apgar bajo. ¿Se entiende ese concepto? Es muy importante esto, ¿eh? Sí. Bueno, ¿Me podría la otra repetir, pregunta, profe? Pues me cortó. Giselle. Sí, se me cortó el internet. Sí, ¿qué necesitas que te repita? Lo del Apgar, estaba hablando. El Apgar no me sirve para tomar la decisión de si un recién nacido es deprimido o vigoroso. No puedo esperar hasta el minuto, mucho menos hasta los 5 minutos. Yo lo Sí. veo antes. Bueno, ¿cuál de ellos, el vigoroso o el deprimido, va a cuidados neonatales de rutina y cuál de ellos va a una reanimación? Dos caminos diferentes. El recién nacido va a cuidar. Sí, la escuchamos a Micaela, que estaba contestando. A ver, Micaela. El recién nacido vigoroso va a cuidados neonatales de rutina y el deprimido va a reanimación. Muy bien, perfecto. ¿Y cuidados neonatales de rutina, qué serían, Micaela? Que todavía no los vimos, ¿eh? Sería cuando nace ponérselo a la madre, secarlo, estimularlo.
Bien, que ya no sabe pierdan todo la lo que es cordura. antropometría, peso, talla, Claro, perímetro encefálico, la profilaxis correspondiente y todo. identificación, profilaxis, La perfecto. temperatura. Temperatura, muy bien. Cuidar la temperatura, que no pierda calor. ¿Cuál es el primer paso de la reanimación? La ventilación a presión positiva. Fernanda, ¿estás hablando vos? No, la primera sería estimularlo, profe. Bien, la primera es estimularlo. A ver, Mariana, explícanos un poquito cómo es la estimulación. La estimulación se da cuando los frotan con las compresas de calor, ¿Dónde se los llevan frotan? hacia la lámpara, ¿En el abdomen, en en la los cara, miembros, dónde? en los miembros, y que generalmente lo que se hace es ponerle un gorrito en la cabeza para que no pierda calor, se lo seca y se le saca una de las compresas y se la cambia por una que esté limpia, Que esté seca. y se termina de secar. Bien, la estimulación es en la espalda, chicos? Se estimula en la espalda y en los piecitos, pero sobre todo en la espalda. Esa es la primera maniobra de reanimación en el caso de que un bebé haya nacido con apnea primaria y no respire, no llore. Ahora, lo que dijo recién Fernanda, me parece, que es la ventilación a presión positiva, está muy bien, Fernanda, pero no es la primera. ¿Querés prender la camarita? Es la más Profe, la primera importante, Fernanda. La ventilación a presión positiva es la más importante, porque muchos se confunden y dicen que es el masaje cardíaco. No, es la ventilación a presión positiva, que se hace ¿con qué, Fernanda? ¿Con qué se hace? Con la máscara autoinflable. Bolsa autoinflable, que se le pone la máscara. Ahora, no es la primera es la estimulación de frotar, ¿sí? Para poder hacer que con ese estímulo en la espalda, secándolo, y en los piecitos, en la planta de los pies, el bebé pueda alargar el llanto. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, ahora vamos a ver a alguien que tenga el Profe, alguien en algoritmo el de video reanimación. decía que en los primeros pasos era ponerlo en la cuna de calor radiante, la segunda era aspirar y ponerlo en posición de olfateo, y luego la tercera sería secarlo. Ah, ¿estás leyendo el algoritmo? No, no, es y el lo que último es estaba en el estimular la video. respiración. Sí, a ver, Andrea, que me estaba leyendo paso por paso. Léeme de vuelta el primer paso. Ponerlo en la cuna de calor radiante. Sí. La segunda era aspirar y ponerlo en posición de olfateo. Sí, Y la aspirar tercera, solo si es necesario, ponerlo en posición de olfateo. Y el tercero, secarlo, estimularlo en la espalda con Estimularlo. masaje Está 60 bien. segundos. Bien, vamos a hacer una corrección entonces, una autocorrección. Sería como, no es la tercera, es la segunda, porque bueno, llevarlo a la cuna radiante sería como el paso de no ponérselo a la mamá. Es la decisión de decir, no lo llevo con la mamá, no espero. Yo lo tengo que llevar rápidamente a la cuna radiante, ¿sí? Sería como la primera medida. La segunda es la posición de olfateo y la estimulación. Cuando ustedes, si alguna vez presencian o ven una recepción, se van a dar cuenta que es medio todo simultáneo. ¿Cuál es, Andrea, la posición de olfateo? ¿A qué se llama? Ponerle la cabeza hacia atrás. ¿Podés prender la camarita? No es exactamente hacia atrás en hiperextensión, es una posición intermedia. Ya voy, Cristian. Es una posición intermedia de olfateo, ¿sí? La han visto en un montón de videos. Hacia atrás en hiperextensión, eso cierra la vía aérea, ¿sí? Está muy bien en que es una posición para abrir las vías aéreas. Las vías aéreas se abren cuando yo hago esta posición. El bebé está así y yo hago esto. Esta sería la posición de olfateo. Recuerden que tenía que tener en el mismo nivel el trago, que era lo de la oreja,
con los hombros. Y que a veces era necesario ponerle un resalto en la espaldita, debajo de los hombros. Muy bien. Y tercero, la estimulación. Perfecto. Me encantó. Están muy atentos. Bien. Alguien que tenga el algoritmo, ya que arrancaron hasta ahí y estamos en la estimulación con el secado vigoroso, ¿cómo sigue después? Lo llevamos a la cuna radiante, o a la cervocuna, lo pusimos en posición de olfateo, le hicimos la estimulación, le cambiamos las compresas para que no pierdan el calor. ¿Y qué seguía? Si no larga el llanto, si no llora, Evaluar respiración y frecuencia cardíaca. bien, perfecto. ¿Alguien tiene el algoritmo ahí, lo está leyendo? Si no respira, ¿qué hacemos? ¿Cómo, profe? Si no respira, ¿qué hacemos? Comenzamos con la ventilación a presión positiva. Muy bien, comenzamos con ventilación a presión positiva, con la bolsa autoinflable. Muy bien, Jacqueline. Y después, ¿cuánto tiempo hacemos eso? 30 segundos. 30 segundos. Si no mejora, no levanta la frecuencia cardíaca o, por ejemplo, no respira, no llora, ¿qué hacemos? 30 segundos llevamos. Fíjense que el lapso no lo hubiéramos hecho con la todavía. reanimación. Hacemos lo que se llama Mr. Sopa. Es decir, Mr. Sopa. reacomodamos, reacondicionamos la posición de olfateo, vemos si es necesario aspirar, vemos si está conectado el oxígeno. ¿Se acuerdan con qué FiO2 se hacía el primer bolseo? Si es de Al término, 21%. al 21%. 21%. Y si es prematuro, Al 100. 30%. Muy bien, perfecto. Están afiladísimos. Bueno, sigamos. Quiero que vean el algoritmo y que después lo lleven a la sala de simulación. Estamos en 60 segundos. Acondicionamos, seguimos con ventilación a presión positiva y la frecuencia cardíaca no levanta. ¿Qué dice el algoritmo? Masaje cardíaco Masaje cardíaco. por ¿Cómo se 60 segundos. Bien, 60 segundos. Y ya cuando tenemos que hacer masaje, ahí le ponemos la FiO2 al 100%. Masaje cardíaco, ¿alguien se acuerda cómo se contaba? Dos, tres, mira, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. Bueno, listo, Selene, gracias. 1, 2, 3, ventilo. En la Tiene que ser anterior no entre les 90 y pregunté. 100. Rápido tiene que ser. Exactamente, tiene que ser rápido. Casi que van 2 por segundo. Tac, 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 tac. No les pregunté en la anterior, cuando hacían ventilación sola, cómo se contaba? Cuando todavía no había, vuelvo para atrás, cuando todavía no habíamos llegado al masaje. 2, Ventilo. 3, ventilo. 2, 3. O ventilo 2, 3. Ventilo 2, 3. Ventilo 2, 3. Muy bien, Cristian. Ventilo 2, 3. Bueno. Seguimos con el algoritmo. Lo estamos masajeando. 1 minuto. Ya con FiO2 al 100. No mejora. No levanta la frecuencia cardíaca. Con adrenalina. Seguimos con la adrenalina. ¿Por dónde le pasamos la adrenalina? Por el cordón umbilical. El cordón umbilical. Cordón umbilical. Muy bien. ¿Alguien se acuerda cómo se prepara? 1 en 10. 1 en 10. ¿Y cómo se prepararía eso? Primero se diluye la adrenalina La en una ampolla. jeringa. ¿La ampolla de adrenalina cuánto tiene? ¿Cuántos mililitros tiene? Tiene 1 mililitro. 1 mililitro. Por eso es 1 1 en 10. mililitro, 1 miligramo. Bien.
Cargo ese mililitro en una jeringa y ¿qué le agrego, Micaela? Solución fisiológica. Muy bien, ¿cuántos mililitros? 9. 9. Con Eso adrenalina queda sería 10. 1 en 10. 1 en 10. Perfecto. ¿Y cuánto le paso? Me lo va a pedir el médico, pero ¿cuánto le paso a ese bebé que pesa, vamos a suponer, 3 kilos? 3 0,1. mililitros. No, 3 mililitros no. Es una barbaridad. 0,3 mililitros. 0,3 mililitros, porque es 0,1 mililitro por kilo. Claro, La está dosis bien. es 0,01 miligramos por kilo, o cuando yo la tengo diluida, 0,1 mililitro por kilo. Fíjense que si ustedes tienen cargado todo eso en una jeringa de 10 mililitros, ¿van a poder medir 0,3 mililitros? ¿Les va a ser fácil? No, por eso se tienen varias jeringas, Susana. Se tiene Entonces, ¿qué se hace? la que está diluida, se rotula con 1 en 10. ¿Ok? Ya sabemos que esa es la que está preparada. Después tenemos la otra rotulada con 10 mililitros, pero de solución fisiológica sola. Y la tercera jeringa, que es la chiquitita, la finita, es la que se utiliza para poder hacer una dosificación eficaz. Muy bien. ¿Y esa chiquitita cuántos mililitros tiene? 1. 1. La que se llamaba antes de tuberculina. La Esa tuberculina. Es la que se va a cargar para ir claro. haciendo las dosis. Yo la cargo hasta 0,3. Y normalmente se utiliza una llave de 3 vías para eso. Totalmente, porque yo le paso la adrenalina, cierro la llave de 3 vías, para la adrenalina, la abro para el fisiológico y le paso un poquito de solución fisiológico, 2, 5 para que mililitros, llegue. para que empuje y para que llegue rápidamente. Muy bien. Exacto. Y cada 3 minutos se administra una nueva dosis. Cada 3 minutos se puede administrar una nueva dosis de adrenalina. Perfecto. Si es necesario. Claro, si no levanta la frecuencia cardíaca. Bueno, ya estaríamos en un grave problema ahí. Bueno, a ver, sigamos con, muy bien, Circulación fetal y neonatal. Circulación fetal y neonatal. No. Venga, a ver. ¿Quién se anima a empezar? La circulación fetal, ¿por dónde entra al feto la sangre? Por la placenta, a través de la vena umbilical. Bien, en el cordón umbilical tenemos 3 vasos, una vena y 2 arterias. Entra por la vena, ¿no? Viene de la placenta, entra por la vena. Entra al cuerpito del bebé, el feto que está dentro de la panza. ¿Por dónde va? Vena cava inferior, después atraviesa el hígado, vena porta, después llega a la aurícula derecha. Acuérdense que yo les dije, cuando yo les expliqué la semana pasada circulación fetal, que lo fuimos viendo con el video, imagínense que ustedes son un glóbulo rojo que anda por adentro del cordón umbilical. Exactamente, está entrando por la vena umbilical y que quiere llegar a oxigenar el cerebro de ese bebé. Ese sería el objetivo. Entonces, vena umbilical, vena cava inferior, vena porta, aurícula derecha. De la aurícula derecha, ¿a dónde va? A la aurícula izquierda. Muy bien, a la aurícula izquierda. De ahí un porcentaje va a la ¿Cómo se aurícula llama ese agujerito? izquierda. Que Ductus. comunica. No, comunican las dos aurículas. El fenómeno oval. Sí, foramen oval, muy bien. Foramen oval. Va de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿De la aurícula izquierda a dónde va? El objetivo es que llegue al cerebro, a todo el cuerpo, pero bueno, lo más importante es el cerebro. De la aurícula izquierda, ¿a dónde va? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, muy bien. Del ventrículo izquierdo, ¿a dónde va? La arteria más grande del organismo. A la aorta y al cuerpo. A la aorta, muy bien. De la aorta se va al tronco brachiocefálico derecho, va al cerebro, al callado aórtico, a la arteria carótida izquierda, a la arteria subclavia izquierda, y ahí se va a encontrar con otra estructura.
que hoy la nombraron. El ductus arterioso. El ductus arterioso. Por eso, si yo tengo que tomar la oxigenación, la saturación a un bebé, ¿de qué lado se lo tomo? ¿Brazo derecho o brazo izquierdo? Derecho. Brazo derecho. Del porque derecho es siempre. preductal. Hasta ahí no se encontró, no se mezclaron las sangres. Bien, y de ahí va al cerebro, bueno, va al organismo, al resto del cuerpo, y vuelve por las arterias, oxigena todo el organismo y vuelve por las arterias umbilicales que vuelven a la placenta para oxigenarse. Hay una pequeñísima parte que de la aurícula derecha va al ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar. Pero como los pulmones están llenos de agua, de líquido, la resistencia vascular pulmonar es chiquita, o sea, es aumentada. Quiero decir, las arterias son cerraditas, están vasocontraídas. La sangre le cuesta entrar a los pulmones porque hay como una presión, como un tapón ahí. Esa sangre es apenas para nutrir a los pulmones, para que los pulmones crezcan, todo organismo necesita sangre para nutrirse, pero la mayoría descarga, o sea, no va toda a los pulmones, descarga a través del ductus en la arteria aorta. Entonces comunica la arteria, descarga en la arteria pulmonar y a través de la arteria se comunica la arteria pulmonar con la aorta a través del ductus, y ahí descarga la parte de la sangre, si no explotaría el corazón, porque imagínense, de la aurícula derecha va a los pulmones tienen como una especie de tapón, quiero que esto quede entre comillas, ¿no? Porque queda grabado, no es que hay un tapón, es que la resistencia vascular pulmonar adentro de los pulmones es altísima, entonces no tiene por dónde salir. Y entonces se descarga en la arteria aorta a través del ductus. Bueno, sigamos. Queda poco tiempo. Una vez que nace, se corta el cordón. Ya está. La sangre del bebé es la que él ya tiene adentro, se cortó el cordón. ¿Cómo No, hay que circula? esperar. Hay que esperar. Que Si nace respire bien, en los casos. Si nace espera un bien, minuto. exactamente, como dice la compañera, se tiene que esperar un tiempo prudencial y después sí se hace el corte del cordón. ¿Cuánto es ese Hasta tiempo que deje de prudencial? latir 2 o 3 Muy minutos. bien. 60 segundos. 2 o 3 minutos. Generalmente es 1 minuto. Para que 3 disminuya minutos la es bolemia. mucho, chicos. Es Para que 1 disminuya la minuto. anemia. ¿Para qué? Para que disminuya la anemia y le aumente la bolemia. Para aumentar la bolemia y evitar la anemia. Bien. Salvo que hubiera que hacer reanimación, se espera 1 minuto, ¿sí? Si no, se los corta antes. Se corta el cordón y ahora la circulación adentro del recién nacido ya cambió. Se cerraron algunas estructuras o se van a empezar a cerrar. ¿Qué estructuras se cierran? La primera que se cierra. Entra el aire, desplaza el agua que está, va por los linfáticos, el surfactante hace que se abran los pulmones, entra el aire en la primera respiración, disminuye ductus la arterioso. resistencia vascular de los pulmones, se cierra el foramen oval, el agujero que comunica las dos aurículas. Entonces la sangre que llega a la aurícula derecha va al ventrículo derecho. No va a la aurícula izquierda, porque se cerró el foramen oval. Aurícula derecha, ubíquense adentro del corazón. Ventrículo derecho, arteria pulmonar. Ahí bajaron las resistencias pulmonares, se vasodilataron las arterias, las arteriolas y capilares pulmonares. Ahí se empieza a hacer la hematosis. Hematosis es el intercambio gaseoso, ¿sí? Oxígeno por dióxido de carbono. Y entonces ahí se redistribuye por todos los capilares pulmonares, se hace la oxigenación, se hace la hematosis y vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. También se cerró el ductus, ya no tiene sentido el ductus. No se cierra inmediatamente, a veces puede tardar unas horas o hasta un día. Y si persiste, hay chicos que tienen el ductus persistente, lo tienen que cerrar en forma quirúrgica, el agujero oval también, pero generalmente lo que tiene que pasar normalmente es que se cierren esas estructuras. Y entonces la circulación
empieza a tener una forma interconectada, ¿no? De la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones y oxigena, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, resto del organismo, vuelve por la vena cava. Ya adentro del bebé, por supuesto que ya no está más conectado con su mamá a través del cordón umbilical. ¿Sí? Siempre, por supuesto, hay conexión, no a través del cordón umbilical. Literal. Bueno, demones, ¿eh? Es difícil que se comprenda, es difícil, yo lo entiendo. ¿Cuáles son las preguntas básicas? Aprovechemos estos 10 minutitos. Preguntas básicas que hacen ustedes en la recepción. Van, toman la guardia y les dicen, vas a ir a una recepción. ¿Qué le tienen que preguntar a los obstetra o por lo menos al neonatólogo? Ustedes saber como enfermera con qué se van a encontrar antes de que nazca. La edad gestacional. Muy bien, la edad gestacional. ¿Cuántos bebés son? ¿Si es un bebé qué? Si es un bebé a término, como decían los compañeros, ¿cuántos son? Si es 1, 2, 3. Bien. El líquido amniótico, si es claro. ¿Tiene o laboratorio? Bien. Laboratorio de la mamá. Comorbilidades que se hayan visto, malformaciones. Perfecto. ¿Y en la mamá? ¿Qué cosas importantísimas? ¿La mamá tiene qué? Si tiene los controles ¿Y en los controles para averiguar qué? Si tiene La sífilis. serología de la madre, diabetes. Sífilis, diabetes, HIV. ¿La presión arterial de la mamá es importante? Sí. muy importante. Muy importante, porque la presión arterial de la mamá, si es alta, genera que las arterias que van a la placenta a lo mejor estén pobres, porque están vasocontraídas cuando hay una presión alta. Entonces, ese bebé pudo haber sufrido un retraso del crecimiento intrauterino. El tipo de sangre también debemos saber de la madre. Sí, si la mamá es RH negativo, ¿qué puede pasar con ese bebé? Debemos cortar el cordón umbilical de inmediato. Claro, ¿por qué? Porque puede hacer una incompatibilidad RH. Y en la sangre del bebé todavía no la sabemos, si es negativo o positivo. Lo que se hace a la mamá en el primer parto, después se la hace el CUMS, pero después que nació y ya el bebé está en la nursería o está con la mamá. Cuando la mamá es RH negativo, entonces se le hace a ella, después del primer parto, ¿cómo se llama? La prueba de COMS, profe. Sí, no, la prueba de CUMS es para ver si hay incompatibilidad, si hay anticuerpos. Pero lo que se le aplica a la mamá, ay, se me fue, para inhibir la producción de anticuerpos, por si el bebé llega a ser RH positivo. ¿Parto gamma puede ser? ¿Te suena? Se le hace a la mamá, creo que sí, que es parto gamma, para evitar que la mamá, sí, es parto gamma. Se le hace para evitar que la mamá forme anticuerpos contra los eritrocitos o los glóbulos rojos del bebé. Anti-RH también se llama. Bien, muy bien. Gamma globulina, perfecto, sí, era eso. Agustina, ¿tu apellido es Brugifredo? Profe, una consulta. ¿Va a haber Tal vez no práctica de reanimación en el aula? ¿Sí? ¿En la facultad? Sí. Pero vamos a ir de grupos Porque el otro día chiquitos. yo hice el de pediatría. Ah, qué bien. ¿Cuántos eran? Y no, éramos 6 personas y por cada, directamente le hicieron en el aula 12 y éramos 4 ahí en esa aula, pero distintas puntas, y el otro grupo le tocó en la sala de simulación. Bueno, a mí me tocó una niña de 6 años que había que hacer una hidratación porque era de pediatría, pero estuvo re lindo. ¿Y cuánto tiempo Lo estuvieron tengo las adentro? fotos.
Sí, vi la Y foto. menos Sí. de 40 minutos tuvo el grupo donde yo estaba, Está bien. pero re bien. Sí, lo vamos a armar con la doctora María Esther Castro y lo vamos a hacer simultáneo, seguramente lo vamos a tener que hacer así en el aula 12 y en el aula de simulación y hacer varios grupos por día para que puedan ir todos a lo largo de lo mejor de todo noviembre y parte de diciembre. Bueno, pero van a ir una sola vez, cada uno. Y esa va a ser la forma de aprobar la cursada de lo que es práctica. Práctica de mi área, no de la materia. Bueno, ya estamos terminando. ¿Cuáles son los cuidados en la sala de partos que tienen que tener, que tienen que preparar ustedes ya preparándose para una recepción como enfermeros? Aparte de hacer todas las preguntas que ya me hicieron y ya se las contestamos, ¿qué más tienen que ver? Que esté todo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? La sala en condición con una temperatura adecuada. Temperatura en la sala de parto. Bien, ¿qué temperatura, Bárbara? 25, 27 grados. Bien, 25, 26 grados, perfecto, 27. Bien, ¿qué más tienen que preparar? Siempre estar preparado para lo peor, como decía el señor del video. La El equipo cervocuna, completo de reanimación. La cervocuna Diferentes tamaños de encendida, máscaras. Las que compresas funcione. calientes. La El cervocuna, ¿en carro cuánto de la van a parto, regular? El el carro de carro de parto. paro. La cervocuna, ¿en cuánto la van a regular la temperatura? En 36 o 37 grados. Bien, muy bien. ¿Y qué más? Un poco Cristian lo resumió, porque dijo carro de paro, me parece. Pero en el carro de paro, ¿qué tiene que haber? Jeringas. Profe, los sueros, los guantes, sí, jeringas, tijeras. Para medicar, para intubar, para ventilar, para ocultar. Para Bien. aspirar. Bueno, todo eso en el examen final tienen que decirle el nombre. No para aspirar. O sea, tienen que decir Reanimador los con nombres de vista todo. Por ejemplo, bolsa autoinflable, máscara, reservorio, bueno, el Neopaf, por las dudas. ¿Se acuerdan del Neopaf, que lo vimos la clase pasada, cómo funciona? Eso lo maneja el neonatólogo, porque ustedes tienen que saber que esté funcionando, lo pueden probar, lo pueden regular, le pueden decir a cuánto querés que le ponga la PIM, a cuánto querés que le ponga el PIP, a cuánto querés que le ponga la CO2, por si lo usamos, tubos endotraqueales, números adecuados, cintas para fijar, sondas estériles para aspirar, bueno, todo eso. Bueno, gente, vamos a terminar el día de hoy. Voy a dejar de grabar.